experiencia que ha sido muy grata la experiencia de trabajar en dirección a ENAPOL con un solo vector. Adoptamos para el trabajo de la sede el vector del amor de transferencia aún. Fue una elección política. Y lo que queríamos era precisamente poner en acto el asunto de la transferencia como vínculo de la escuela y que pasa en nuestra sede por la relación asociados-miembros. Las transferencias que allí se movilizan. Así como invitamos a toda la sede a una especie de interrogatorio con 50 aristas que se lograron formular en relación a la pregunta por la transferencia aún. De esas 50 preguntas invitamos a que cada miembro y asociado eligiera una y pudiera desarrollarla. Fue así como 15 participantes de la sede, entre miembros y asociados, adoptaron una pregunta. Eso quiere decir más o menos la mitad de los miembros y asociados de la sede adoptaron una pregunta y se lograron 7 sesiones para la exposición de los 15 trabajos. Fue un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la transferencia que se suscitó para que sobre todo los asociados pudiesen tener una dirección a partir de sus propias elaboraciones en dirección a la pregunta que se hicieron. Es así como se fue tejiendo una red de transferencias para la elaboración del producto que se expuso. Todas siguieron una regularidad en términos de formato que también nos quisimos proponer, no más de 3.000 caracteres para exponerlo y que pudiésemos debatir sobre las 2 exposiciones en cada noche. Hoy culminamos con la intervención de Carlos Germán Félix, asociado de la sede, que eligió un tema en relación a la transferencia, una pregunta. ¿Cómo la transferencia permite un soporte para volver al traumatismo? Bueno, Carlos Germán se arriesgó a manifestar su deseo por trabajar esa pregunta. El trabajo que nos va a exponer lo apoyó, lo soportó en un testimonio de Alejandro Reynoso. Y se nos ocurrió que para rematar como la cereza, diríamos encima, esta actividad de noches de escuela de la sede en el Medellín, pudiésemos contar con Alejandro diríamos, yo digo en cuerpo y alma, aquí, entre nosotros. Y él aceptó. Muchas gracias, digo, a Carlos Germán por anticipado, por haberse decidido a la valentía de asumir una pregunta como esta, y a Alejandro por aceptarlo. Le doy la palabra a Carlos Germán y espero que la conversación la interlocución con Alejandro pueda
nutrirse también como con nuestras preguntas. Adelante. Carlos Germán, puedes exponer tu trabajo. Bueno, muy buenas noches para todos. Quiero dar un saludo especial pues, a los miembros del directorio, a Luz Elena, a María Isabel, bueno, también a María Cristina, porque participó en, digamos, en la formulación de estas inquietudes que nos provocaron al trabajo, y a José Fernando, que acompañó, pues me acompañó en este riesgo y en este atrevimiento en relación a este trabajo, en relación al traumatismo, pues con una interlocución siempre interesante y decidida, proporcionándome ideas, materiales, posibilidades, en fin, para que yo pudiera darle curso a esto que hoy quiero compartirles y presentarles. Entonces, y también agradezco mucho a Alejandro pues, por esta posibilidad de que podamos conversar en relación al comentario que hago de su testimonio, ¿sí? Sobre todo porque, digamos, me queda una pregunta en relación, varias, pero una en particular, como una cuestión de método, ¿no? A partir de esto, y es, bueno, ¿cómo leer un testimonio? ¿Sí? Es algo que digamos, me causa y, bueno, quiero seguir por ese camino. En relación a la pregunta que escogí, pues le di un pequeño giro también en términos de método que me permitió maniobrar mejor. Y llamé a mi elaboración del trauma en dirección al traumatismo. ¿Sí? Bien, tengo un epígrafe en el texto que es la orientación, digamos, fundamental del trabajo. Y lo tomo pues de Lacan, del seminario 21, de la clase 8 del 19 de febrero del 74, en donde plantea este asunto del traumatismo. Dice Lacan: allí donde no hay relación sexual, eso produce traumatismo. Traumatismo. Uno inventa lo que puede, por supuesto. Marielle Bruce, en una conferencia titulada ¿Qué es lo traumático?, nos dice que si bien el trauma no es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, sí resulta una noción indisociable de su historia y de las curas analíticas en las que a cada uno corresponde su traumatismo. Por su parte, el sentido común entiende el trauma como un hecho imprevisible. No obstante, a nivel del psiquismo, se exige una interpretación que responda a lo que no pudo ser nombrado del acontecimiento. Es decir, la producción de una serie de respuestas desde lo inconsciente. Al respecto, nos dice Miller, en Dos dimensiones de la experiencia analítica, síntoma y fantasma, que se implican varios niveles. ¿Sí? A nivel imaginario, se trata de la vinculación a ciertos personajes del ambiente del sujeto. A nivel simbólico, se trata de una pequeña historia que obedece a ciertas reglas. Y en la dimensión real, dice Miller, tiene un carácter de residuo que no puede cambiarse. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el sujeto se construye una ficción que le permite dar cierto orden a las cosas y en ello hacerse a una versión del otro como responsable de su acontecer pulsional. Se trata de una escena a la que se atribuye un autor para dar cuenta del efecto de goce en el cuerpo, tras quedar agujereado por el significante que arroja el otro a una dimensión real. Así, el parletre responde con la invención de una respuesta sintomática que, contraria a la función consoladora e íntima del fantasma, comporta un malestar y un modo de arreglárselas para hacer lazo con el otro. El amor de transferencia, soporte para volver al traumatismo, fue una de las varias cuestiones propuestas por parte del directorio de la sede con miras a suscitar el trabajo en dirección al próximo ENAPOR. Ahora bien,
si hago mención del trauma en dirección al traumatismo, es porque me resulta viable en tanto maniobra metodológica para hacer con la pregunta. Además, me permite estar orientado por Lacan en la dirección de la cura cuando señala que, abro comillas, la capacidad de transferencia mide el acceso a lo real. Cierro así. Medir implica una operación de cálculo dirigida por el analista. En este mismo texto nos dice Lacan que el analista es a quien se habla y a quien se habla libremente, que está ahí para eso, como representante de la realidad transferencial. Esa realidad que, como nos dice Marie-Hélène Bruce, es en la que el analista hace al revés lo que los padres traumáticos han hecho sin querer, o al menos involuntariamente. En este caso, se trata de maniobrar con el traumatismo, en tanto, como nos dice Lacan, truco para llenar el agujero, true, en lo real. Eso que el sujeto intentará resolver a través de una invención surgida bajo transferencia. En esa vía, espero poder cernir unos puntos que nos permitan entender algo de la maniobra sutil de un analista para que el traumatismo en tanto truco sea posible. Siguiendo la consigna de Graciela Brodsky, escuchen a los AE, tomaré como base analítica el testimonio de Alejandro Reynoso, de la indignación de sí a la dignidad del síntoma, que he leído en clave de la operación transferencial. En este testimonio relata la forma en que es golpeado por un significante que no entra en la significación del sujeto. Abro comillas, tú no sabes qué es el hambre. Cierro comillas. Son las palabras de su abuelo, dirigidas al niño que declamaba en voz alta su hambre. El efecto fue el enmudecimiento de su voz, la denigración del decir e indignidad en el no saber. La mirada distante del abuelo lo dejó en una posición de goce, acompañada por la respuesta de huida del cuerpo. El axioma que surgió de este traumatismo fue: si hablo, muero. Mejor escucho a otro en silencio y miro. Además de la indignación de sí, el exceso de pensamiento y el deslizamiento de decisiones que se aliviaban en la indignidad de la cobardía y la huida. He dividido el testimonio en 3 partes, con miras a producir una aproximación para ir del trauma en dirección al traumatismo. Esta división que propongo, digamos, de lectura, obedece a lo que decía en principio, ¿no? Mi pregunta de cómo leer un testimonio y también en relación a lo que propongo como lo que sería la operación transferencial. En la primera parte, digamos, el sujeto eligió al analista por su seriedad en el trabajo, porque hablaba italiano, que era la lengua del abuelo. No obstante, esa seriedad contrastaba con sonrisitas sin sentido, que le resultaba dar una perturbadora mueca de lo real. Segundo, en la serie de la interpretación del analista y sus efectos, tenemos el sueño en el que comía arroz a la cantonesa, del que deviene una interpretación que marca un antes y un después en el análisis. De allí deriva el riso a la cantonesa y luego la risa a la Lacan. Esto introduce un truco para equivocar el trauma que hace eco en la Langue. Se produce un encuentro inédito con la risa que antes lo atemorizaba y odiaba en los pocos serios, porque le mostraba el odio a su propio goce real, con el reverso revelador de algo que envidiaba a sus compañeros de colegio. Esta interpretación provoca una torsión que habilita la risa y deviene placentera y digna. Esto permite notar que el trauma golpea y enmudece, pero ya bajo transferencia, lo que se introduce de significante con sutileza y precisión por parte del analista favorece una invención, porque no excede los recursos del analizante, sino que lo convoca a una risa a la Lacan, que aliviana una mueca que antes le resultaba perturbadora.
El tercer elemento tiene que ver con la maniobra del analista, que guía hacia el atravesamiento del fantasma. El sujeto no está ya al servicio del serio, sino que se sirve de él pudiendo jugar al serio. En este punto, es como poner a prueba la invención del traumatismo con respecto a la vacilación para hacer la demanda de pase. Sueña que testimonia ante un auditorio esa interpretación risa al alacán y su efecto de ligereza en el cuerpo. Entonces, va al analista, se lo cuenta y le dice: ya es hora, no hay marcha atrás. El analista repite 3 veces antes de despedirse: no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Por ahora, puedo decir que la invención tiene que ver con el efecto de ligereza en su cuerpo respecto a la risa que le resultaba un real perturbador. Una invención que el analista no pone, pero hace posible en tanto se dirige a la singularidad del sujeto. El efecto de ligereza le permite un saber hacer, un truco, invención, como el de huir, para hacer con sí, oír, huir. Y una penúltima puntuación del analista con efecto de cierre y apertura para no retroceder. Yuir, gozar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos Germán. Alejandro, bienvenido a nuestra sede. Gracias por el consentimiento a acompañarnos en esta elaboración y bueno, toda una gratitud. Adelante. Bueno, muchas gracias, José Fernando, y al directorio de la sede de Medellín por la invitación a este momento de culminación de un recorrido que felicito. Haber tomado un vector del próximo ENAPOL como una elección política, de manera de poder poner en acto también el ejercicio de la práctica, el poner a prueba la transferencia. La transferencia se pone a prueba en la escuela. El trabajo de miembros y asociados. Quiero valorar también el modo, el cómo elaborar preguntas de las cuales miembros y asociados pudieran elegir una pregunta con la cual interrogarse, de la cual una de ellas es la de Carlos Germán. Creo que convocar a la mitad de miembros y asociados de la sede, sin pensar en los resultados de logros y números, pero sin duda es un efecto importante, interesante. Quiere decir que el preguntarse sobre la transferencia aún ha convocado y ha permitido también poder poner al trabajo este vector en una sede. Es un experimento también. Lo valoro muchísimo. Bueno, Carlos Germán, creo que es crucial tu pregunta. ¿Cómo leer un testimonio? De partida, leerlos. Antes que cómo leerlos, también leerlos, escucharlos. Tener la posibilidad de que existan los testimonios, que se produzcan las instancias, los acontecimientos de los testimonios. Y respecto al cómo leer, me parece que, y ya voy directamente al texto, me parece que ya en el título hay una clave de lectura. Es decir, hay 3 significantes en el título: trauma, dirección, traumatismo. Los pones en un vector particular, es del trauma en dirección al traumatismo, que ya es, como decía José Fernando, una toma de posición y un riesgo. ¿Qué vamos a decir acerca de eso? Y cómo leer este vector trauma hacia, o en dirección, que es un significante de nuestro campo, ¿no? Y también lo ha utilizado Miller, por ejemplo, para hablar de la dirección a la adolescencia. Es decir, cuando uno quiere entrar en un campo, ¿no? ¿Cómo entrar en el campo del traumatismo?
con la complejidad de la ultimísima enseñanza. Y esa clave de lectura me parece que la propones en tu texto, y yo quisiera, más que comentar, interlocutar contigo, ¿no? Es decir, hacerte preguntas, a ver de cómo estabas leyendo algunas cosas. Me parece que la forma en que haces una relectura de la pregunta que tomaste, ¿no? Que una de las cuestiones propuestas por el directorio era el amor de transferencia, coma, pregunta, soporte para volver al traumatismo. Y eso me hace pensar en que hay un elemento que atraviesa el texto y que tiene que ver con el significante soporte. Soporte que es crucial en la ultimísima enseñanza. El soporte es el cuerpo. Y el cuerpo es un agujero. Esto está atravesando tu texto. Esa es mi impresión. Tú me dirás después qué te parece, ¿no? Entonces, si tenemos que el soporte es el cuerpo, me vino muy directamente la evocación de una clase que hace Lacan en el seminario 19, que se llama Los cuerpos atrapados por el discurso, donde profundiza qué es este soporte corporal y de qué manera este soporte, dice, es lo que antes se articulaba mediante el discurso. Él ya está bajando su teoría del discurso e iniciando la última enseñanza, ¿no? Yo hipotetizaría que este es un capítulo clave en ese punto de inflexión. ¿Por qué me parece interesante este punto del soporte? Porque además tú lo mencionas de distinta manera. Una forma es que el analista, en la frase de María Lembrus, ¿no?, hace al revés lo que los padres traumáticos han hecho sin querer, o al menos involuntariamente. Cuando Éric Laurent habla del analista trauma, no está hablando del analista que retraumatiza, sino que se ubica precisamente en ese punto de traumatismo, que es un pasaje en la dirección a la posición del analista en relación al traumatismo. Ese es un primer elemento que me hace pensar en el soporte, cómo entender también al analista trauma en esta vertiente. La segunda, que tú la mencionas también del seminario 21, es el truco, y que Lacan va a llamar en su última enseñanza equivocar, como verbo incluso, ¿no? El ir a equivocar, el equivocar. Tú señalas ahí en ese punto donde hablas de la cita del truco para llenar el agujero en lo real, que la invención surge bajo transferencia. Entonces, me hace pensar en una lectura del texto en la transferencia soporte. ¿Qué características tendría esa transferencia soporte que incluye el cuerpo? Incluye el cuerpo del analista también. Y aquí voy a hacer unas puntualizaciones sobre la lectura del testimonio. En este punto, ¿no?, sobre el soporte y el cuerpo del analista. La elección del analista, el primer punto. Tú subrayas 3 puntos, ¿no?, para poder aproximarte a este vector del trauma al traumatismo. En la elección, dice, esa seriedad contrastaba con las sonrisitas sin sentido que le resultaban una perturbadora mueca de lo real. Eso está dicho en el testimonio, más o menos de esa manera. Yo diría, efectivamente, ahí está el drama inaugural. Transferencia negativa. Que también es soporte. Aprovecho de decir. A veces la consideramos insoportable, pero tiene un componente de soporte. Abro un doble clic. Esas sonrisitas que sorprendieron durante el análisis
el analizante en esa época las conocía de antes de demandar análisis al analista. Es decir, es parte de la elección del analista. Entonces ya el cuerpo del analista está articulado a ese momento de elección. Segundo punto, en la serie de la interpretación del analista y sus efectos. El equivocar, il riso alla cantonese, la risa alla Lacan. El equivocar es aquí directamente en la langa. Y eso tiene un efecto en el soporte corporal. En la escena que describo en el primer testimonio, y también la describo en este testimonio, que por lo demás es del ENAPOL anterior, así que claramente tu elección, Carlos, tiene que ver con el ENAPOL. Fue dicho en un contexto de ENAPOL sobre la indignación, el odio y la cólera. A mí me pidieron que hablara en el testimonio sobre la indignación. Ese efecto de interpretación, ese truco, ¿eh?, de equivocar leyendo directamente el arroz a la cantonés, que en castellano no quiere decir nada, ¿no? Pero en italiano se dice igual. El arroz a la cantonés y la risa a la Lacan. Se dice igual. El analista ahí fue, voy a decirlo así, a meter las manos en la langa. Y es la noción de manipulación, de la cual habla Miller en su seminario La Ultimísima Enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al ir a tocar esa risa odiada, como tú bien señalas, porque había un odio a esa risa, ¿no? La risa que encarnaba además los que, no sé si se dice en Medellín, acá en Chile hay un dicho que es el siguiente: reírse en la fila. Cuando hay una fila seria, una fila de ingreso al aula escolar, están los que se ríen en la fila. Y en el drama edípico es el padre, en su dimensión del padre gozador, el que se ríe. La risa odiada, segregativa por lo demás, porque es el propio goce segregado, encarna de alguna manera a ese padre real. Que el analista, con su toque, con su truco, produce un efecto: destellar de risa. El soporte corporal del analizante cambia. Hay un cambio en la consistencia corporal. Entonces, el trauma, dices tú, golpea y enmudece, pero ya bajo transferencia lo que se introduce de significante con sutileza y precisión por parte del analista favorece una invención, porque no excede los recursos del analizante, sino que convoca una risa a la Lacan que aliviana una mueca antes perturbadora. Efectivamente, es un pasaje de la mueca a un elemento que a mí me había siempre llamado la atención en los seminarios de Lacan, algo que todavía no he trabajado, probablemente lo voy a hacer en el último testimonio, y es que Lacan habla de la risa, y habla del reírse en sus seminarios, y en ocasiones bastante particulares, y por las fotografías de Lacan. O sea, hay un elemento allí que por lo demás estaba presente y que apareció como fragmento en ese equivocar, pero está totalmente fuera del sentido. Por eso es muy importante lo que tú señalas ahí, ¿no? Me parece que ese elemento, el analista va a tocar el núcleo mismo del drama inaugural de la transferencia, pero no interpretando la transferencia, sino que lo hace con la langa. Y eso produce el efecto que tú señalas, que es alivio, es risa por lo demás, ¿no? Subrayo lo que aparece en el primer testimonio: el analizante se ríe y el analista se ríe. A propósito del soporte corporal.
hace de caja de resonancia el analista. Cuando salgo de la oficina del analista, el analista todavía se seguía riendo. Por eso el cuerpo soporte. Tercer punto. El serio, el S1 serio, y lo que tú subrayas ahí es jugar al serio. Que es un fenómeno, el fenómeno de la producción del S1 serio. Se produce el S1 serio y hay una desidentificación allí, hay una caída de la identificación. El S1 serio, que es una respuesta, es una identificación, pero es respuesta al goce del Padre Real. Odiado por la madre, ¿no? Hay que agregar ese punto. La madre no soporta esto, la madre valora la seriedad de su padre e introduce ese significante que sirve de respuesta. Al momento de desprenderse del S1, que sigue siendo un uno suelto, del goce, jugar con eso, por eso me pareció importante que retomaras ese punto en relación al próximo ENAPOL. En el argumento, el que escribí para el próximo ENAPOL, he enfatizado esa función mediadora del amor y también el efecto de amor que hay cuando se separan los unos, cuando se aíslan los unos sueltos. Entonces lo que ha ocurrido con ese efecto de jugar al serio es que se produce un elemento particular, es que hay una satisfacción en ese goce uno que se mantiene por lo demás, pero que tiene este otro elemento de costado y que provoca chispas y que está articulado al santón, es decir, al uij. Subrayo en ese punto y tal vez quisiera preguntarte aquí directamente a lo que tú señalas, dice, en este punto es como poner a prueba la invención del true matiz con respecto a la vacilación para hacer la demanda de pase. Tienes esa frase ahí, yo quisiera preguntarte, ¿cómo leíste eso? Quiero, digamos, que me comentes cómo viste ese punto. Y concluyo mi interlocución aludiendo a lo siguiente. A la primera parte, que es la parte más teórica, ¿no? Donde efectivamente hay un desmantelamiento de la dimensión de la escena. La escena, el autor, eso va cayendo con el análisis. Y aparece un punto que es crucial, ¿no? En este soporte, en estas interpretaciones, en este movimiento del analista. Y el siguiente, está el encuentro con la dimensión traumática del hay, del goce, y la dimensión del true matiz con no hay. Hay una doble dimensión del trauma. Y que Freud registró bastante bien, ¿no? Los dos momentos del trauma, ¿no? El exceso sexual y posteriormente la articulación al síntoma. Entonces, en ese punto uno pudiera preguntarse lo siguiente, si vamos del trauma al traumatismo. Ese punto del no hay, del agujero, si lleváramos, esto es una pregunta que la estoy pensando con ustedes, no tengo una carta bajo la manga. Si pensáramos el trauma, o la teoría de lo traumático, del traumatismo, con las fórmulas de la sexuación, tenemos la dimensión del trauma del lado de lo que hay, del goce, de los unos sueltos. Y tenemos el agujero, el no hay relación. ¿Cómo podríamos articular ahí en dirección al traumatismo? ¿Podríamos decir que en algún punto vamos en dirección ahí de lo femenino como orientación? Dejo hasta ahí mi interlocución. Gracias por la provocación, Carlos Germán. Gracias a vos, Alejandro, por ahora, porque esto ha suscitado bastante inquietud, por lo menos lo manifiesto a título personal, pero supongo que
hay muchos que están en las mismas. Hiciste una pregunta a Carlos Germán. Por favor, si puedes, Carlos Germán, decir algo al respecto. Bueno, sí, en relación a la pregunta, digamos, de cómo me juego este asunto de cómo poner a prueba la invención, ¿sí? Que jugar al serio es una manera de poner a prueba la invención. Lo pensé de esta forma, ¿sí? Creo que, bueno, quiero contar un poquito cómo llegué ahí, ¿sí? Que para eso son, digamos, los 3 puntos que propongo en la lectura del testimonio, porque, digamos, lo que me había trazado para poder guiarme de este hilo del trauma en dirección al traumatismo, eran, digamos, 3 puntos en relación a la operación transferencial, ¿sí? O sea, el analista, ¿qué hizo? Y esa era mi pregunta también cuando, digamos, capté lo que decía Marilyn Bruce, ¿no? Que también usted lo señalaba en relación hacía una alusión a Eric Loran ahí, cuando ella dice el analista hace al revés lo que los padres traumáticos han hecho sin querer, o al menos involuntariamente. O sea, aquí hay una operación transferencial, o sea, el analista dirige, ¿sí? Los recursos que el mismo analizante, digamos, le va proporcionando. Entonces, esos 3 puntos en que me basé en el testimonio eran, bueno, el primero lo llamo como la elección del analista, ¿sí? Entonces me parece muy interesante cuando habla de las sonrisitas que ya eran conocidas, que hicieron parte de la elección, pero también lo leía como en la vida del italiano, ¿sí? De la lengua, ¿sí? Porque creo que si algo de eso, de la lengua, digamos, no tuviera mucho que ver en la elección del analista, el efecto del riso a la cantonese, de la risa a la Lacan, tal vez no habría funcionado de la misma manera. Es mi hipótesis, ¿sí? Y ahí voy entonces al segundo punto, ¿sí? El asunto de la interpretación del analista y sus efectos, que es como he leído esa parte. Y me refiero a eso y me parece muy, muy interesante como lo plantea, digamos, de esta maniobra del analista que, digamos, se la juega por, digamos, meter las manos en la lana, ¿sí? Con esa expresión, ¿sí? De equivocar el trauma, ¿sí? Y que fue captado por el analizante. O sea, yo creo que eso es un efecto de transferencia que finalmente provoca una risa, ¿sí? Que es, o sea, la risa funciona como la validación también de ese digamos, esa jugada tan precisa del analista y de ese atrevimiento de tocar la lana. Y con eso llego entonces al tercer punto, ¿sí? Que era el de poner a prueba el traumatismo, ¿sí? Con esto de, bueno, jugar al serio. Y a ese tercer punto yo lo llamé, digamos, la maniobra del analista, justo porque tiene que ver con que le permite al analizante moverse de ese punto de vacilación en relación a la demanda de pase. Entonces, el jugar al serio, ¿sí? Y luego entonces esa manera como retoma del analizante, ya es hora, no hay marcha atrás, y el analista repite 3 veces eso. O sea, sí, es que me parece interesante porque también lo encontré algo similar en la clase, digamos, de Lacan en relación al juego, ¿sí? Donde dice, solo se juega el juego en singular, pero también lo dice varias veces, ¿sí? Como una insistencia que me parece tiene
un efecto que lo diferencio de los otros y por eso lo llamo como la maniobra del analista, porque tiene un efecto, digamos, performativo. O sea, ahí había que decir no hay marcha atrás, pero también había que lograr que no había marcha atrás, que era en últimas lo que el analizante había planteado. Entonces, digamos, es en ese sentido en que yo digo, bueno, este es el punto de poner a prueba la invención del traumatismo y bueno, finalmente pues, no hubo marcha atrás. Entonces, bueno, creo que en eso me baso. Gracias, Carlos. Alejandro, ¿quieres un comentario Sí, al respecto? sí, sí, un breve comentario que me parece muy, muy interesante y preciso lo que señala Carlos, porque efectivamente hay un efecto que se produce en este juego en singular, como tú lo retomas, ¿no? De la frase de Lacan, donde efectivamente la demanda de pase tiene un orientarse a poner a prueba la invención. La invención, por una parte, del traumatismo y de la articulación que allí hace el Santón. Por eso ahora me queda más claro lo que señalas y el fundamento, ¿no? Efectivamente, esa dimensión del juego estuvo presente en la demanda de pase. Si hubiera sido algo demasiado serio, habría producido angustia o inhibición. Sin embargo, en uno de los testimonios, no este, sino que en otro, aparece muy claramente esos encuentros, esa dimensión con los pasadores, especialmente con uno de ellos, ¿ah? Que era un pasador serio, ¿ah? Entonces me produjo un efecto de jugar, ¿no? Con él, ¿ah? Y que fue muy interesante como experiencia. Por ahí tengo algún elemento sobre eso, y que efectivamente es ir a algo donde hay un sin garantías, además, ¿no? Por eso tomo, digamos, esta frase que tú dices, que es de algún modo ese juego que incluye la dimensión del true, del agujero, pero en una versión que ya no es la versión traumática, ¿no? Eso podría replicar. Y agradezco, digamos, la precisión. En nombre de la sede y como director de la sede, les agradezco a ambos este intercambio tan interesante que se ha podido suscitar y que seguramente ha generado inquietudes y que la gente los participantes pueden levantar la manito. Yo le pido a Marlon, si es posible, que vayas tomando el orden de las intervenciones. ¿Sí? Claro, Quienes deseen, claro que sí. quienes deseen hacer algún señalamiento en dirección a esto que se ha producido. Voy a atreverme a una primera cuestión y es, tomo, Alejandro, de tu respuesta o comentario ese punto final de tu intervención en que decías, hay un momento en que me encuentro, hay el goce, el trauma que produce, hay el goce, y del otro lado no hay el goce. Precisamente la transferencia permite soportar el agujereamiento de esa dicotomía, ¿sí? Para encontrar una tercera posibilidad, que creo que es lo que has testimoniado. Ha habido una tercera oportunidad respecto al goce. Sí. Bueno, es lo que quería comentar. Preguntas o comentarios de otros, por favor. Patricia Tagle. Por favor, Patricia, puedes activar cámara y micrófono. Hola, no puedo activar cámara porque mi internet está demasiado bajo, pero hola, qué alegría. Qué alegría, Patricia. No me salía la Bienvenida opción de desde Lima. levantar la manito.
Adelante, Patricia. Mira, muchísimas gracias por esta noche tan linda. Muchísimas gracias, de verdad, a Carlos Germán por su lectura y a Alejandro por su lectura también. A ver, yo me siento muy implicada porque ese vector que la sede de Medellín adoptó por un cálculo político fue el vector que yo también adopté. Para mi pregunta, para trabajar en un cártel de ENAPOL. El amor de transferencia aún. La forma en que yo estoy trabajando esto es para abrir la conversación, ¿verdad? Entre nosotros. La forma en que estoy trabajando esto, lo que me interroga, el punto que me interpela, es lo que ahora he llamado, no sé si fallidamente o no, la escritura de la transferencia. Que en lo que a mí me interpela es cómo la transferencia cambia. Me acuerdo Miller en Sutilezas Analíticas diciendo no es lo mismo un análisis que inicia, uno que continúa y uno que termina. ¿Cómo cambia la transferencia? Es decir, el soporte, ese significante, el significante del soporte me parece interesantísimo y crucial. ¿Soporte de qué se hace el analista? ¿Soporte de qué? El deslizamiento que has precisado, Alejandro, entre que el analista trauma no es el que traumatiza, sino el que se ubica en el lugar del agujero, me parece importante porque en el deslizamiento de las lenguas podemos pensar que de repente se trata de traumatizar en el sentido más común y corriente de la palabra. No poner los ideales, sino ubicar ahí un agujero, una equivocación, no una indicación universal general, una técnica para cómo hacer en ese momento. Sino, y aquí está lo que me interesa, lo que a mí más me toca, lo que a mí más me interpela es, aún con el uno solo, en ese último tramo, ¿qué lugar? ¿Qué soporte de qué se hace el analista? Para soportar él también ese tránsito al uno solo. A ver, en tu caso, porque hay que leer siempre eso como tu caso. Patricia, perdóname, puede ser un poco más breve. Sí, termino con esto. Ajá. En tu caso, Alejandro, tú dices que el analista puede meter las manos en la lana. No creo que se trate siempre de hacer la misma operación, pero sí una operación comparable por sus efectos y por el deseo en juego. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias, Patricia. Quiero darle la palabra a María Cristina Giraldo, a quien en primer lugar quiero agradecerle porque estuvo acompañando al directorio de la sede en la formulación de esta forma de trabajo y en la elección del tema. Creo que es también, digo, lo que se ha logrado con todo este trabajo es producto de su propuesta política. Adelante, María Cristina. Micrófono, por favor, María Cristina. Ahí. Bueno, muchísimas gracias. No soy yo quien tiene que
agradecerle mucho al directorio, especialmente a ti, José, la confianza. Bueno, una alegría tener a Alejandro con nosotros, que además es un muy querido amigo, y la elaboración de Carlos Germán. Yo quisiera introducir un elemento, o más bien pedirte, Alejandro, si pudieras ampliarlo, cuando hablas de la transferencia negativa, que también soporta, y una sutileza, al menos para mí, que yo no me había pescado en tus testimonios, y es que la risa del analista, la risita, tuviera que ver con la transferencia negativa. Lo digo porque yo creo que no trabajamos mucho la transferencia negativa, y creo que la oportunidad, al menos anudado a tu testimonio, de que podamos ampliarlo un poco más, si acuerdas con ello. Por favor, entonces, vamos a parar más preguntas y Alejandro, Carlos Germán, ustedes tienen la oportunidad primera de participar. Adelante. Pueden encender sus micrófonos, o Alejandro, si deseas, por favor. Sí, efectivamente estoy de acuerdo, José Fernando, ¿no? Que en el recorrido del análisis aparece una oportunidad respecto del goce, ¿no? Entre el hay del goce y la no relación. No hay relación sexual. En particular, para que la no relación pueda tener un lugar. Me gustó la frase que ocupaste, ¿no? Que la transferencia permita soportar ese agujereamiento, es decir, ese trabajo con ambos goces, ¿no? Que creo que tenemos poco aún trabajo en este punto, ¿ah? Es decir, la transferencia como soporte, por ejemplo, del goce femenino, y decirlo así directamente. La transferencia y cuál es la función de soporte que tiene la transferencia precisamente cuando aparecen distintos aspectos del goce femenino, estoy diciendo bajo transferencia. O sea, creo que es un punto crucial para entender las maniobras del analista pensándolo de la teoría de los goces. Patricia, me parece interesante que estés trabajando ese punto. Creo que en algún momento me lo comentaste, en la escritura de la transferencia. ¿Qué significaría ahí? Tal vez en otros momentos nos puedas comentar qué estás pensando o cómo han cartelizado esa pregunta de la transferencia como una escritura, ¿eh? Y de qué modo, ¿eh? En particular, la pregunta que hace sobre el soporte del uno solo, hay diversas formas de soporte del analista, no creo que haya una sola. Di, por ejemplo, el caso de la risa del analista. O sea, esa risa hizo de eco, de soporte, de amplificación, de la consistencia del cuerpo, que tenía una consistencia previa mortificada, opaca, donde la vociferación estaba amordazada, ¿no? Me parece en ese sentido que el hacerse soporte, yo creo que es una de las preguntas que Lacan se hace en el seminario 19. ¿Qué soporta? Yo creo que es uno de los, si pudiera decirlo, es uno de los subtítulos de ese seminario. Porque ya no podemos contar exclusivamente con el discurso. Entonces, ¿qué soporta? Y aparece no solamente el cuerpo, sino también algunos aspectos específicos del uno, que es un soporte para el ser hablante. Y lo dice casi textualmente, que el uno es un soporte. Ahora bien, como es un goce en el cuerpo, se apuntala efectivamente, se soporta, se sostiene en el cuerpo. Y ciertamente la orientación nuestra no va a domesticar ni va a tener una política de control como el discurso del amo en relación, o el discurso de la pedagogía o de la psicoterapia. Entonces, efectivamente,
Una de las preguntas que también por lo mismo surge aquí en Lacan es cuál es el lugar que tiene el amor en todo esto. Es decir, el amor hace de soporte, pero no es el soporte del discurso religioso. Está articulado al decir, y por eso él habla del un decir en este seminario. Y creo que es de las pocas veces que habla del un decir, es decir, la relación que hay entre decir y amor, y el decir y el uno, se pueden traducir de algún modo, o podrían decir de otra manera, aquello que Carlos Germán habla sobre el trabajo con el truco de Lalande. Eso es lo que se me viene, ¿eh? Y María Cristina, estoy muy contento, digamos, con que hayas desarrollado esta propuesta política. Creo que son importantes las invenciones en las sedes y poder probar. Sí, efectivamente, sobre la transferencia negativa, las risitas estaban, ¿no? ¿Ah? Cuando conocí al analista, en Roma en este caso, lo primero que me encuentro es con una sonrisita. Y decía, ¿de qué se ríe este tipo? ¿No? Vengo llegando recién, y se ríe, y se ríe. Entonces, creo que efectivamente trabajamos poco con la noción de transferencia negativa. Creo que tenemos una suerte de evitación de la transferencia negativa. Hay pseudoconcepciones respecto de ella, que no se puede trabajar con la transferencia negativa. Se nos escapa esa frase de Lacan, que es el drama inaugural. O sea, si es el drama inaugural en la transferencia, en el análisis, quiere decir que si las cosas van bien no hay transferencia negativa. Eso es un error, incluso teórico. Es necesario ubicar en cada análisis cuál es el punto de transferencia negativa. Voy a dar un ejemplo que ya he comentado, no está en un testimonio, pero el analista en algunas ocasiones, puede que hasta lo tome en alguno próximo, porque me diste la idea, ¿eh, María Cristina? Me preguntaba a la salida de la sesión dónde iba a ir a comer. Yo le decía, ¿qué le digo, digamos? Bueno, voy a ir por ahí, y me decía, no, en esos lugares se come mal. Y sí, ¿qué se mete, no? Ahí estamos, el tema de meter las manos y el cómo meter las manos produce unos efectos y otros. Y yo creo que efectivamente cuando pensamos solamente la transferencia negativa como desuposición de saber, que es una de las teorías que tenemos de la transferencia negativa, y que está muy bien porque toca la dimensión del supuesto saber, sujeto supuesto a saber, y con el no querer saber nada, desde la perspectiva del goce, nos quedamos con una perspectiva de la transferencia negativa. Pero la otra también permite la construcción del caso, o sea, si uno hiciera el ejercicio de construcción del caso en base a la transferencia negativa, que no necesariamente se expresa en un fenómeno de transferencia negativa. Y ahí es importante la diferencia entre fenómeno transferencial y los aspectos más bien del motor y obstáculo. Yo creo que eso ya implicaría hacer una jornada sobre ese punto, porque además incluye la presencia del odio. De qué cosa se odia del goce y que eso está presente en la transferencia. ¿Y qué elementos permitirían hacer algo con eso o simplemente no hacer nada? Porque ahí cabe también la pregunta, incluso haciendo la extensión a los fenómenos de transferencia negativa y también la transferencia negativa que habita en la escuela, en las escuelas, de qué se hace con eso. Y especialmente, Alejandro, cuando se da la torsión hacia lo lúcido. Es muy importante realmente que muchas veces hace pasar, al menos en mi caso, el análisis de los efectos terapéuticos a los analíticos. O sea, no es cualquier cosa. Realmente yo diría que sin transferencia negativa no hay análisis. Y acuerdo con vos que hay cierto, incluso cuando te escuchaba yo decía, yo digo esto y lo interrogo, pero finalmente caí
en que no trabajáramos, no sé, se me escapó a mí, lo diría así, cuando en realidad es algo que tengo muy presente y me alegro mucho que lo hayas trabajado, lo hayas pensado. Mil gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. También quisiera preguntar, pues, o comentar, no solamente es necesario en relación a los supuestos trabajos analíticos de larga duración o con un propósito directamente de producir un analista, pero me refiero también a la necesidad de pensar la transferencia negativa con el sujeto contemporáneo. Yo creo que es una condición casi que de la época absoluta, como de que el sujeto llega bajo transferencia negativa. El sujeto contemporáneo es un sujeto receloso, es un sujeto desconfiado, es un sujeto que se autoriza a su goce y que no quiere que nadie se meta las manos, vuelvo a tu expresión, a su forma de goce. Es necesario pensarlo desde allí también. Lo pienso así. Carlos Germán, no sé tú si deseas comentar algo, participar en algo, porque eres tú el que con tu elección nos ha convocado toda esta conversación. Y agradezco de nuevo esa tenacidad con la que abordaste esto. Adelante, Carlos. Bueno, tengo una pregunta que creo que puedo ponerla en palabras ahora, y es en relación al lugar de la risa en el, digamos, en el recorrido del análisis, ¿sí? que está, al menos en este testimonio, desde el comienzo, pero, digamos, inicia digamos, con la elección y la risa del analista y algo que comentabas ahorita, ¿no? Como de qué se ríe este tipo, o sea, esto o sea, que actualiza eso, que no está en el mismo plano de la risa y que luego en el recorrido del análisis se hace, digamos, el analizante a una risa propia, ¿sí? A una singularidad de su propia risa que en principio era, digamos, desconocida y odiada también. Entonces, bueno, si nos puedes como hablar un poco de ese punto. Veo la manito de María Isabel. ¿Sí? Uribe. Sí, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por lo que nos trajiste hoy y a Carlos Germán por haberlo propiciado. Bueno, en realidad me gustó mucho cuando nos hiciste, pues, como ver en esa palabra soporte esa dimensión del cuerpo, y cuando en ese momento del análisis nos cuentas que el analista se volvió una caja de resonancia de esa risa. O sea, cuando ambos estaban riendo y que el analista se quedó riendo durante un buen rato. Yo te quería preguntar si en esa caja de resonancia que nos planteas cabría la noción de el analista como un partener de goce o como un partener sintomático. Pues el analista, más allá de ocupar una función de sujeto supuesto saber, ubicándose en un lugar que le implicaría también haber leído pues
haber leído algo del síntoma. Últimamente estamos escuchando mucho acerca de ese texto que se llama Leer un síntoma. Particularmente yo me interesé en ese texto para este espacio de trabajo, pero en muchas pues, intervenciones que he escuchado últimamente me he dado cuenta que hay interés por ese tema. Entonces, ubicando, pues mi pregunta es esta. El analista como caja de resonancia lo podríamos entender también como aquel que a partir de cierta lectura que hace del síntoma se puede ubicar en una posición de partener de goce o de partener sintomático o de partener síntoma, Sería eso básicamente. Bueno. Sí. Gracias, María Isabel. Adelante, Alejandro. Sí, sí, lo que dice José Fernando es un punto que me parece crucial. Esta es... un colega de Santiago escribió un libro, Ricardo Abello, sobre Byung-Chul Han, y yo escribí el prólogo y hablé de la sociedad de la desconfianza, que me parece que es un punto crucial. Lacan habla de la confianza, ¿eh? En el seminario 11, la confianza en el analista. ¿Y qué hace que uno confíe en un analista? No es un concepto psicoanalítico, pero sí la desconfianza describe la época, puntilloso, receloso, como dices tú, claramente el reverso de dejarse tocar, ¿no? O sea, más bien no me toquen, cámbieme sin tocarme, y creo que efectivamente se juegan allí tal vez una gran pregunta sobre cómo la transferencia es posible o no allí en ese contexto, ¿ah? Y qué se puede hacer esto, el trabajo en las instituciones, pero también los pacientes que más bien llegan en una posición de uso respecto del análisis. Yo creo que es un elemento epocal importante a desarrollar, ¿no? Es decir, cómo trabajar con sujetos desconfiados, donde además la suspicacia, lo que hablábamos antes con María Cristina, de la desuposición de saber, a priori incluso, usted no sabe nada de esto, es que usted no me conoce, es que usted no sabe lo que yo he pasado. Y, hace poco estuve en una presentación, en una reunión en la EBP, en la Escuela Brasilera, con un gran punto de interrogación. Había un colega allí que trabaja en el observatorio de FAPOL sobre los temas trans y de las sexualidades, y Miller lo dice, ¿no? En el su texto sobre docilidad al trans, el sujeto se siente herido si uno le pregunta. Entonces el gran desafío, ¿recuerdan ese texto? Entonces es, bueno, cómo se entra, como se dice habitualmente, cómo abordar cuando a veces la palabra hiere, la pregunta es una agresión para el otro, ¿no? O siente que el otro que interroga es agresivo por el solo hecho de preguntar o de hablar de una cierta manera, por ejemplo, binariamente, en términos de hablar de lo o de la y no de le, o a veces solo eso ya o sea, son puntos, José Fernando, de un gran desafío en la clínica contemporánea, yo creo, especialmente en el ámbito trans, pero no solamente. ¿Ah? Creo que ahí está esta suspicacia en el lazo social. ¿No? Todo sujeto contemporáneo, más o menos es así. Sí, sí, exactamente. Respecto, Carlos Germán, lo que decía sobre la singularidad de la propia risa, efectivamente, creo que hay ahí un tema crucial. Me parece que en el caso de la escena que tú describes, de la interpretación, para
para quien les habla, hubo un encuentro con una risa distinta. ¿No? Porque hay risas y risas, ¿no? Pero además con la particularidad del modo que uno tiene de reírse cuando no está el elemento de la represión de por medio. Ni tampoco está presente la risa fantasmática, que es el reírse de algo que produce un goce de tipo fantasmático, como lo señala Freud en el chiste y su relación con el inconsciente. Es como reírse, incluso reírse de uno mismo, pero en clave fantasmática, no es lo mismo que esta risa. Pero lo dejo hasta ahí nomás porque creo que quiero dar un último testimonio sobre este punto, sobre esto que uno se ríe y en un cierto punto uno se pregunta, a ver, uno se está riendo con qué cosa del cuerpo, con la boca, uno se está riendo aquí, se ríe en el tórax, ¿dónde se ríe uno? Es el cuerpo que se mueve como un acordeón, tomando esta otra metáfora, María Isabel, del aire, ¿no? De la caja de resonancia, de la dimensión del eco, que está muy presente en el último Lacan. ¿Eh? La misma definición de pulsión como eco del decir en el cuerpo. O sea, algo que resuena, la dimensión del resonar. Yo creo que es una lectura, diría, estoy de acuerdo contigo, es cuando se produce esa caja de resonancia, ese soporte en el cuerpo. El analista que se hace partener lee y también articula esa lectura a un bien decir. El bien decir, mi impresión, es que genera un efecto de placer. Y eso hace inmediatamente de barrera al goce. Y por lo tanto, es un goce de vida, ¿no? Y en eso, por lo menos una de las enseñanzas, una de las enseñanzas de saldo, incluso transferencial con el analista, es que él no se inhibió en la risa. O sea, haciendo su trabajo muy seriamente, podríamos decir. se rió, pero se reía así a carcajadas. Y eso tiene que ver con una articulación de hacerse partener. Estoy de acuerdo contigo. Partener síntoma. Aquí el síntoma era muy claro. Cuando yo quería huir de la sesión, no me dejaba y me preguntaba cosas absolutamente incómodas. Incluso se ponía delante de la puerta, ¿no? Decía, ¿para dónde va? Pero a ver, ¿qué va a hacer ahora? Como inaugurando una micro sesión cuando ya estaba claro que había que irse, ¿no? El corte alivio, en mi caso, del cual he testimoniado, tenía que ver con eso, así como, se acabó la cosa, ¿no? Muy bien, nos vamos, y él decía, no, todavía no, de pie y cara a cara. ¿Qué libro estás leyendo últimamente? Horror, ¿no? Entonces creo que efectivamente hacerse partener, leer eso, y leerlo así, con el cuerpo, o sea, que alguien se atraviese en la puerta para no dejar salir, es el soporte del cuerpo del analista. Es una belleza. Es una belleza. Bueno, ¿alguien más? Carlos, adelante. Sí, ¿qué de eso, digamos, de hacer soporte con digamos, que el analista, digamos, permite hacer soporte, digamos, en ese caso, en relación al huir, ¿sí? O sea, cuando lo que señalabas ahora, ¿no? Del final de la sesión, y entonces ahí se jugaba algo del huir, pero parece que el analista, bueno, algo ponía ahí para que la salida no fuera en el huir, pues. No sé sobre eso, ¿nos puedes ampliar un poco? Bueno, efectivamente, creo que eso tiene que ver con las maniobras del analista en relación al goce. O sea, cuando hay elementos fóbicos o elementos de este tipo, la huida tiene un componente crucial, y la pregunta es cómo se maniobra con eso bajo transferencia en sesión o fuera de ella. Bueno,
Fíjense que el efecto para todos de esta sesión que hemos tenido el día de hoy ha sido como una especie de sacudida, de efecto de una transmisión que, como bien lo dice Carlos Germán en su texto, escuchen a los AE, recomendación de Graciela Brodsky. ¿Cómo se puede, a través de un testimonio, poder pensar este asunto de el trumatismo desde la dimensión transferencial? Y surge el peso del significante soporte, que creo que desde distintos ángulos ha sido resaltado. Además, me parece que la experiencia de Medellín puede dar testimonio también de que es posible equivocar algo en la LAN de nuestro automatón. Y esa es responsabilidad de los directorios, de los miembros, bueno, también de los AE, meter las manos de una buena manera en las formas de goce de la sede cambia algo en la consistencia del cuerpo de la sede. Cambia algo en el sentido de pertenencia que, por ejemplo, Carlos Germán puede testimoniar hoy. ¿Sí? Me parece que eso es el principal efecto, diría, de todo esto. Doy las gracias a que se ha dado esta oportunidad, este acontecimiento. Para la sede de Medellín es todo un efecto de transferencia. Para, espero, todos los que nos han acompañado en este proceso que ha sido no solamente de las 15 intervenciones que hemos podido tener, sino también de un miembro más, un asociado más que han posibilitado los comentarios de los textos, además de 5 personas de fuera de la sede que han acompañado todas las 7 sesiones, desde Chile, Guatemala, Bogotá, Cali, han podido pues como acompañarnos en este proceso, o sea que ha habido un verdadero efecto de transferencia. Quiero agradecer a todos por su presencia hoy, especialmente, vuelvo y digo, a Alejandro, pero muy especialmente a Carlos Germán, que con todo su reto nos tiene aquí conversando hoy en un espacio de escuela. Muchas gracias a todos. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.